Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Jesús Valdivia, Eligio Jesús Valdivia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos, y gracias a las personas que nos escuchan y nos ven a través de tu Facebook y por el radio también. Uh-huh. Y bueno, él es abogado y se interesa o trabaja el tema, se ha especializado en el asunto de lo familiar. Es un tema por más interesante, además importante, porque resulta que vivimos todos los días en conflicto con la familia. Parece increíble, Eligio, pero el núcleo neurálgico de esta sociedad, a veces conocido como o tratado como una sagrada núcleo social, y sin embargo está lleno de conflictos muchas de las veces. Hay familias que funcionan muy bien, qué bueno, hay familias en donde los hijos, las parejas se llevan muy bien, funcionan muy bien, pero también hay familias que no funcionan nada bien y ahí hay conflictos, y ahí es cuando entran muchas veces los abogados, y por eso es que te invitamos para que nos platiques un poquito de qué hacer. Yo empezaría por lo que siempre he dicho a los amigos. Primero, ¿para qué nos casamos? Y si ya nos casamos, cuando llegue a suceder la separación, no es el fin del mundo, es una opción más. En la vida hay opciones y esta es una más. No funcionó nuestra relación, entonces separémonos. Claro. Si es una relación de noviazgo, pues separémonos, no pasa nada. Y si es una relación de ya con un matrimonio de por medio, también la separación, lo más sencillo posible y ya. Pero parece que no, que nos gusta complicarnos la vida. E incluso a veces, o muchas de las veces, hay de por medio violencia. Y nada más para arrancar, digamos, la materia, viendo cómo es que creció la violencia entre enero y marzo de 2021, de este año, según el Observatorio Nacional Ciudadano, creció 46%. Y eso ha llevado a cosas como que, por suerte, en la Cámara de Diputados se esté trabajando tú me dices si eso es cierto, ¿no? Uh-huh. O hasta dónde se lleva el avance. Se está trabajando para que en el Código Penal Federal se defina lo que es delito de violencia familiar, porque a veces es tan solo definir lo que es o no es delito, o cuál es el delito, implica mucho trabajo y ponerse de acuerdo. Desde luego se puede entender que implica trabajo y tiempo, y se está trabajando para que se persiga de oficio. Y bueno, queremos platicar contigo acerca de estos temas porque de por medio muchas de las veces hay, como vemos, según lo dice el Observatorio Nacional Ciudadano, hay violencia lamentablemente, pero vamos viendo el asunto del divorcio. Por ejemplo, sucede que hay una pareja casada, hay hijos de por medio, muchas de las veces también, pero se da el divorcio. A ver si nos vas planteando entonces el asunto. Sí, claro, Carlos. Bueno, primero, si me permites, el 10 de junio del año 2011 hubo una reforma tan importante en nuestra Constitución de 1917, que fue la entrada de los derechos humanos, esta cultura de derechos humanos que fue la protección y el acceso. Se reformó el artículo primero constitucional, donde dice que toda persona, por el simple hecho de estar en nuestro país, está protegido por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha celebrado. ¿Por qué te menciono esta reforma? Para entrar ahorita al tema del divorcio, porque de ahí surgió un principio que se llama el libre desarrollo de la personalidad, que vino a cambiar todo el paradigma, modelos de familia, toda esta visión de cómo se venía el matrimonio o la familia tradicional. Uh-huh. Después de esta reforma, pues cambió mucho la forma de juzgar y de reformar. ¿Y a qué voy con este libre desarrollo de la personalidad? ¿Pero qué es? Bueno, el libre desarrollo de la personalidad, para no hacerlo tan técnico, es una cuestión de proyecto de vida como persona, cómo te percibes, y puedes hasta decidir tu estatus de estado civil, si quieres estar casado o no, tu identidad, si tu
tu libertad sexual, también está la decisión de cambio sexual, tu derecho a la salud, al trabajo, a la educación, todo este proyecto de vida que viene a formar parte de tu persona. Entonces, para iniciar con un divorcio, primero debemos entender qué es la familia. En Michoacán es reciente el Código Familiar porque se publicó el 30 de septiembre del 2015. Y el artículo primero de este Código Familiar del Estado de Michoacán nos menciona que es una institución social permanente y que está conformada por personas, ya sea relacionadas por un vínculo jurídico, que es el matrimonio, o por una familia de hecho, que es el concubinato, o también por parentesco de consanguíneo, afinidad o adopción. También es cierto que el artículo 4 constitucional es el que protege la organización de la familia. Y de ahí surge el artículo 2 del código citado, donde dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, ¿sí? Esta igualdad que llega a buscar una equidad procesal en los procedimientos y también en los derechos y obligaciones. Y también en el artículo 4 constitucional, 8º párrafo, nos habla un tema también interesante que es el interés superior del niño, niña o adolescente, que es también un tema importante que se debe analizar en el divorcio, ¿no? Cuando hay en este caso menores. Y esto va correlacionado con el artículo 11 del Código Familiar. Y ha cambiado mucho el paradigma o la forma del matrimonio. Antes de esta reforma, el matrimonio era con el objetivo de perpetuar la especie. Ahora el 127 del Código Familiar nos dice que es una pareja unida legítimamente con el fin de respetarse, de asistirse y de igualdad de derechos. Entonces ya quita la procreación, porque el matrimonio no es específicamente para personas heterosexuales, sino aquellas personas que desean contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Entonces, esta reforma vino a abrir esta apertura, pero creo que es la más importante de la reforma del 2011 en materia familiar y en materia penal. Pero ahorita que estamos hablando en materia familiar, vino a abrir todos estos modelos de familia. Existen ahorita en la actualidad 4 tipos de divorcios en Michoacán. El 178 del Código Familiar, nos menciona que existe por el divorcio voluntario, que es ¿cuál es el divorcio voluntario? Administrativo, judicial o notarial. El administrativo es, el mismo artículo nos menciona que debe de ser personas mayores de edad, que no haya hijos menores. Y si hay hijos menores, el que no necesitan alimentos, ese para el caso administrativo y notarial, liquiden la sociedad conyugal y no hay conflicto entre las partes, el administrativo y el notarial. Cuando hay hijos menores, pero los padres están de acuerdo, ¿sí? Perdón, no es el 178, 378. El 381 del Código Familiar nos menciona las cláusulas que debe de poner las partes en un divorcio voluntario, cómo va a quedar la guardia y custodia, cómo va a quedar la convivencia, cómo se van a otorgar los alimentos, cómo se va a liquidar en caso que exista la sociedad conyugal, una serie de requisitos que te pide ese artículo para que se pueda promover en la vía judicial. Luego existe... ahí estamos hablando de tres procesos de divorcio. Luego existe el divorcio sin expresión de causa. Antes se tenía que demostrar la necesidad de divorciarse, y es lo que le daba miedo a las personas, el abandono del hogar. Tenían que acreditar la violencia, tenían que acreditar la infidelidad, la impotencia sexual, una serie en aquel tiempo era el 261 del Código Civil, que manejaba 12 fracciones que tenías que tú acreditar, y si no las acreditabas, pues no te divorciaban, ¿no? Ahora con esta reforma, el 255 del Código Familiar, correlacionado con el 256 del Código Familiar, menciona: bastará la manifestación expresa de uno de los cónyuges para disolver el vínculo matrimonial sin expresar causa alguna. ¿Eso ya es nacional? Eso ya es nacional. Aunque haya legislaciones en algunas entidades, como un ejemplo Guanajuato, que no lo contempla como tal, ya lo llevan como divorcio incausado.
divorcio sin expresión de causa o incausado. También en Jalisco no lo manejan como divorcio sin expresión, pero ya es ya la Suprema Corte se ha pronunciado y tiene nivel de jurisprudencia que el demostrar una causal atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Entonces ya es algo nacional. El divorcio es lo más sencillo que se da porque no es un hecho controvertido, pero va a decir el juez, espérame, porque el artículo 7 del Código Familiar dice que las relaciones familiares son actos generadores de derechos y obligaciones. Primeramente hay que ver por qué régimen se casaron. En Michoacán existen dos, que es sociedad conyugal y bienes separados. Si son bienes separados, pues es lo que es tuyo, y lo que es mío es mío. Y la sociedad conyugal, si no pusieron capitulaciones, ¿qué son capitulaciones? Como cláusula decir, esto va a entrar en nuestra sociedad conyugal o esto no entra, ¿sí me explico? Cuando no existen capitulaciones, se presume que todos los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio será por mitad, ¿sí me explico? Sí. Solamente a salvedad de aquellos bienes que se adquieran por donación, que se adquieran por herencia, aquellos que no se consiguieron a través del esfuerzo. Entonces, si se casan por bienes separados y la mujer dice, o el hombre, oye, yo me dediqué al cuidado del hogar y la familia y la verdad no tengo forma de generar algún ingreso, o a lo mejor trabajó, pero tuvo doble jornada laboral, así le llama la Suprema Corte, quiere decir, salía de trabajar y llegaba a lavar, a planchar, a hacer las labores del hogar y cuidar a los hijos. Entonces no se encontraba en las mismas aptitudes que el otro cónyuge en desempeñarse en un ámbito laboral. Entonces esto conlleva, el 150 del Código Familiar dice que el cuidado del hogar y la familia se considera como contribución económica. Porque a veces pasa que decían, estamos por bienes separados, a mí no me reclames nada. Así que te fregaste, perdón la expresión. Entonces, empezaron a analizar esto, el espíritu legislador fue contemplar una indemnización en Michoacán, que está contemplada en el 258, y en otros estados se le conoce como compensación económica. ¿Qué quiere decir esto? Resarcir ese desequilibrio, ¿sí?, para que no haya una afectación de derechos humanos. Entonces, el 258 dice que durante el divorcio o 2 años posteriores puedes tú tramitar esa indemnización. ¿Y qué requisitos tiene que ver? Pues primero que estén casados por bienes separados, posteriormente que la persona se ha dedicado preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, pueda reclamar esta indemnización. Entonces, cuando te llegan y te platican, oiga, es que me quiero divorciar, a ver, platíqueme su historia. Entonces te empiezan a decir, lo que pasa es que es muy agresivo y la verdad yo ya no estoy feliz con él. Ok, ¿hicieron algo el matrimonio? Sí, pues compramos nuestra casita. ¿Por qué régimen se casaron? Por bienes separados. ¿A qué nombre está esa propiedad? ¿A nombre de él o de ella? Pero yo me dediqué a cuidar a mis hijos, estuve al pendiente y todo y la verdad las cargas domésticas las llevaba yo. Ok, muy bien. ¿Él trabaja? Sí, él trabaja en tal lugar. Son preguntas que se realizan para la fijación de pensión alimenticia. ¿La custodia usted le gustaría? Sí, me gustaría tener la custodia porque el padre o la madre trabaja todo el día y pues no tendría tiempo para cuidarlos. Ok, entonces al escuchar la versión o la historia de nuestros clientes, entonces empezamos a determinar si dice que es agresivo, entonces empezamos a enfocarnos a ¿qué tipo de agresión, a qué se refiere usted con agresivo? No, pues es que me humilla, me compara con personas, me dice que yo no valgo nada y pues en ocasiones también me dice que me restringe el dinero porque no hago lo que él quiere. Ok, bueno, entonces nos vamos a la Convención de Belén do Pará, que es una convención internacional que México forma parte, que es la Convención para erradicar toda forma de discriminación hacia la mujer, y que de ahí nació la Ley General para una vida sin violencia para las mujeres, y hay una ley estatal. El artículo 3 de la Ley General Una vida sin violencia para las mujeres nos menciona los tipos de violencia que existen. La primera es la psicológica. La psicológica, ¿cuál es? Todas aquellas comparaciones destructivas, celotipias, amenazas, infidelidad, todo aquello que pueda traer
un desequilibrio emocional y que pueda llegar hasta el suicidio. Entonces eso es una violencia psicológica. La física, pues hay tanto lo externo y lo interno, porque puede haber golpes internos que no se puedan ver. La económica, por un ejemplo, si tú no estudias lo que yo te digo, no te voy a dar dinero. Si me explico, hay una violencia ejercida hacia un hijo, ¿sí? Y la patrimonial también, de que se apodere de sus bienes y que no lo pueda administrar, o que le diga que él tome esa batuta, ¿sí me explico? Y la sexual, pues tenemos que respetar, no porque seamos pareja, uno es dueño de otro, somos personas individuales, somos únicos, y si estamos unidos es por un proyecto de vida, no quiere decir que tú seas mi dueño o yo sea tu dueña, ¿sí me explico? Tenemos que respetar ese tema. Entonces, analizar esto, muchas veces mujeres no se animan a tramitar el divorcio porque tienen miedo de cómo voy a reaccionar su cónyuge. Entonces, lo que tenemos que primero es proteger a la víctima de esta acción, y se pueden pedir actos antes de presentar la solicitud de divorcio, se pueden presentar actos de medidas de violencia, ¿sí? O durante el divorcio, ¿sí? Y estos están contemplados en el Código Familiar en el 324. En el 324 nos menciona que puede haber desde, ¿cómo se llama? Orden de restricción, que no haya actos de molestia. Son enunciativos más no limitativos, porque nos podemos ir a la ley estatal de violencia para las mujeres, donde puede ser la salida del agresor, si la corrió el agresor, y reincorporamos a la víctima. Entonces le da esa protección a la cónyuge y hacia los menores también, ¿sí me explico? Entonces se tramita el divorcio, y en el divorcio sin expresión de causa, nada más lo que va a versar o lo que va a analizar el juez, primero, si no hay ningún reclamo de alguna indemnización, va a ver la propuesta de convenio, que el 257 nos menciona 4 cosas: la guardia y custodia, y la convivencia de que no tenga la guardia y custodia, los alimentos para los hijos, cómo deben de darse, y en su caso para la cónyuge que lo necesite, y la forma de disolución del vínculo matrimonial. Entonces, al ver esta propuesta de convenio, por eso se llama propuesta, es una solicitud, no te estoy demandando el divorcio porque eso ya no está en tela de juicio. Te estoy proponiendo que los derechos de nuestros hijos queden así. Entonces, la otra parte es lo que va a contestar nada más sobre esa propuesta y hará su contrapropuesta. Es decir, estoy de acuerdo que la guardia de custodia se la quede de la mamá, o vamos a pensar que tú digas, no, yo la quiero la guardia de custodia, no, yo no, la convivencia la tenga la madre, los alimentos los de ella, y pues no hay sociedad conyugal que liquidar si nos casamos por bienes separados, pero no estoy de acuerdo en la indemnización que ella me pide, porque yo también lavaba, planchaba y cooperaba en las labores del hogar. Entonces hay una premisa en derecho que dice que aquella persona que afirma está obligado a demostrar. Entonces el juez es en lo que se va a enfocar en el divorcio, en analizar la solicitud de divorcio, en analizar la propuesta. Hay jueces que en el mismo auto, el auto es el escrito que el juez recae sobre el escrito que presenta uno, sobre si te admite o no te admite, o te requiere, o qué te contesta el juez. Hay jueces que te dictan desde ese momento el divorcio, quedando pendiente de las otras prestaciones. Hay otros jueces que por criterio deciden que hasta en la audiencia, primera audiencia, en la fase de hechos no controvertidos, o en la audiencia preliminar, determine la disolución del vínculo matrimonial, y quedan pendientes las prestaciones de los niños, niñas o adolescentes, o las cuestiones de alguna reclamación por parte de la esposa o el esposo de indemnización. Oye, el inicio del divorcio, el trámite de divorcio, ¿cuánto puede tardar desde el momento en que se decide en que se quiere divorciar y así lo manifiesta? ¿Cuánto puede tardar según la experiencia? Como te comento, hay jueces que en el momento de que presentas la solicitud, en el acuerdo de divorcio, estamos hablando que puede ser inmediatamente en 3-4 días. 3-4 días. Pero hay otros jueces que dicen, no, espérate, mejor vamos hasta la audiencia, hasta que recaudamos pruebas. La materia familiar es muy flexible, no todo es encuadrado. Hay jueces que dicen, primero recaudo pruebas. Hay otros que dicen, no, en la audiencia preliminar. Cuando hablamos de violencia, dicen, primero hay que recaudar pruebas psicológicas para determinar la violencia.
cada juez tiene un criterio muy razonable y la verdad apegado al interés superior de los niños. Creo que en Michoacán hay muy buenos jueces. Aquí en La Piedad hay 3 jueces muy buenos que siempre buscan tutelar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el divorcio lo decretan la mayor parte de los juzgados en la audiencia preliminar, que nos puede costar a lo mejor un mes, mes y medio para llegar a esa audiencia. ¿Por qué? Porque a veces también la carga de trabajo de los juzgados, y me puedo atrever a decir que yo creo que el 80% de los juicios en el juzgado son familiares. Ajá. ¿Sí? Y no solamente de divorcios, sino alimentos, custodias, convivencias. Entonces, es mucha la carga. Aún así, si son de 4 días a mes y medio, es muy rápido. Cuando las partes están de acuerdo es mucho más rápido. Cuando no, las cuestiones del divorcio sí se sujeta, puede ser en ese tiempo aproximado, porque también pasan una fase de mediación y conciliación. Dice el juez, antes de llevarlos a la audiencia, vamos a ver si a través de un facilitador que pueda mediar y conciliar las partes, pueden llegar a acuerdos satisfactorios que en un momento dado puedan dar fin al juicio y puedan quedar satisfechas las partes. A que un juez imponga y diga, tú vas a dar tanto y tú vas a tener esta convivencia. Sino lo que se busca a través de este método alternativo de solución de conflictos es que las mismas partes construyan sus soluciones al problema que se viene presentando, sin la intervención en ocasiones de abogados, sino que sean las partes con este facilitador y pueda facilitar el diálogo y puedan llegar a un buen consenso, que después, aunque se haga celebrado el convenio, el juez y el tutor designado y el Ministerio Público, que son autoridades que intervienen en el proceso cuando hay menores o personas mayores de edad, ahí interviene también el Ministerio Público, el tutor no. Entonces analizan que los derechos de los niños no se encuentren trastocados o no se encuentren violados. Como decir, la madre está de acuerdo en no aceptar pensión alimenticia. Oye, espérate, es un derecho del niño, no tuyo. Tú eres el representante primario porque la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes te dice que tú eres un representante del niño, y así la Convención de los Derechos del Niño, que la representación recae en los padres y en el Estado. Entonces, tú tienes que velar por su derecho. Entonces va a haber una pensión, aunque no quiera la aunque mamá. No quiera, es que no es un derecho de la mamá, es un derecho del niño. Y hay veces que hay madres que piensan que es que si le pido alimentos tiene más derechos. No, estamos violando el derecho del niño, porque los alimentos, el artículo 443 del Código Familiar nos menciona que es alimentos, vestido, habitación, gastos médicos, gastos hospitalarios, educación, son seis rubros, ahorita creo que se me fue uno, pero estos alimentos conlleva a que en un momento dado el niño pueda tener un desarrollo integral, que no se ve afectado como él venía en su entorno social, y que al momento de la separación él se ve afectado. Entonces el juez lo que busca y lo que buscamos también los abogados es de que eso no afecte de forma radical en la psiquis del menor, porque si oye, vivía o estaba en una escuela y ahorita como papá no me da pensión, pues me metió en una pública, que no es malo, o sea, reitero, no es malo, pero el entorno donde se viene desarrollando sí le puede traer un desequilibrio, ¿sí me explico? Sí. Y esto conlleva a que el niño no pueda tener ese cambio o esa afectación. Entonces se analiza todo ese entorno para que en un momento dado, en ese convenio de mediación, se pueda ver que están protegidos los derechos, se aprueba por un juez y se acaba todo el proceso. Puede durar a lo mejor hasta 2 meses, pero ya acabaste todo un proceso litigioso donde uno quería y otro no, y se les hizo comprender, de decir, oye, pero si tú no tienes tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tú, si quieres la custodia, cómo va a estar el niño contigo? No, pues lo voy a contratar una niñera para que esté al pendiente de él. Bueno, ¿y no crees que tu mamá pueda realizar labor de custodia? Que ella tiene tiempo. O sea, lo que busca el mediador es concientizar a las partes. Que también es nuestra obligación como abogados desde un principio, decirle, mire, esto se puede y esto no. Porque me han llegado a mí a decir, es que le quiero quitar al niño porque lo veo flaquito. Oye, espérate, pero tenemos que el cambio de guardia y custodia conlleva
algo más científico, porque se tienen que realizar pruebas de trabajo social. El artículo 12 de la Convención de Derecho del Niño dice la opinión, hacer escuchado el niño en asuntos que lo involucren. Al determinar, no quiere decir que la opinión del niño va a ser la prueba reina y se va a resolver, pero es orientador para el juez escuchar qué está pasando, cómo se siente él. A lo mejor es un crecimiento, se dio una estirada y pues se ve más delgado, ¿no? Pero el niño se encuentra bien, consciente, está bien protegido. Entonces también es parte de nuestra labor decirle a un padre, bueno, si no existe un factor de riesgo que pueda ponerle en peligro la vida del niño, física, emocional, pues también en cierta manera es un asunto que no te puedo yo asegurar que se va a ganar, porque ahí van a entrar pruebas, como te comento, pruebas periciales en psicología, trabajo social, donde se estudia a los papás. Psicológicamente pues se mete en un proceso, no estudia, se mete en un proceso, y si los padres tienen parejas también se amplía las parejas para saber si el niño va a estar bien desarrollado en el entorno donde va a crecer, o si vive con los abuelos, el papá vive con los abuelos del niño, pues también a los abuelos para ver cómo va a estar desarrollado. Entonces es un tema que se necesita analizar con evidencia para que el juez pueda proteger este interés superior del niño, ¿no? Oye, interesante que se privilegien los derechos humanos, porque antes era de, pues esa es tu cruz, te casaste, ahora aguantas tu cruz, y ahora no, se privilegian los derechos. Incluso el juez tiene que estar así obligado, digamos, de velar por los derechos, por ejemplo, del niño, pero también va a ser de la mujer. Y también me comentabas ahorita que nos estamos preparando para el programa, por ejemplo, de un caso en donde una persona casada, un hombre casado, tiene un amante, como le podemos decir, procrean un hijo, y ese hijo tiene derechos y se le pueden otorgar también una pensión. Sí, claro, entendemos que los hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio tienen los mismos derechos. La palabra bastardo es una palabra discriminatoria y que está hasta, en cierta manera, en un momento dado puede ser hasta sancionado. ¿Sí me explico? Los niños nacidos dentro del matrimonio son iguales. El caso que te comentaba era en el caso del concubinato. Nuestra legislación local menciona que el concubinato es la unión de dos personas que siempre y cuando no tengan impedimento de poder contraer nupcias, o sea, que estén libres de matrimonio, puedan reunirse. Y esto se puede hacer 2 años viviendo de forma ininterrumpida como familia, o procreando un hijo, no necesario esos 2 años. El caso fue, salió esta resolución en diciembre del año pasado, donde una mujer demanda a su pareja extramarital, porque este hombre tenía a su esposa y vivió con su, podemos decirlo, concubina, para entenderlo de esta forma, con ella 12 años, entonces le demanda alimentos al señor, y el señor dice, pues no existe concubinato, así que no estoy obligado a darte alimentos, porque el concubinato también genera derechos y obligaciones, y entre ellos los sucesorios, el derecho a heredar, el derecho de alimentos, y hasta en un momento dado, si se llegan a separar, hasta una indemnización de los bienes. ¿Sí? Entonces le dicen, no hay concubinato, así que pues no, y la primera instancia dice efectivamente no se da, segunda llega a amparo, no se lo concede, y ellos manejan una violación de derechos humanos, porque es discriminatorio el simple hecho de mencionar de que estén libres de matrimonio. Porque volvemos otra vez a que es el libre desarrollo de la personalidad, que es el estatus, como te quieras ver, soltero o no soltero, pero también el artículo 1 constitucional dice que no se puede discriminar por sexo, estado civil, religión. Entonces la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, es una tesis, resuelve que es como fue el libre desarrollo de la personalidad, el de poder tener una familia, y ese artículo es violatorio de derechos humanos, le da pensión alimenticia a la concubina. Entonces es un hecho que podríamos decir reciente, porque fue en diciembre, ya vamos un poquito de meses, pero está interesante cómo se está moviendo la sinergia familiar, cómo está evolucionando, cómo se está protegiendo los derechos del niño, cómo se están protegiendo los derechos de las víctimas, porque también si en un divorcio resulta que yo soy víctima de violencia y sí me está causando una afectación, puedo pedir una justa indemnización, ¿sí? Independientemente de la acción penal,
Puedo pedir en materia familiar una justa indemnización de reparación de ese daño psicológico que me provocó, que puede ser a lo mejor en terapias, puede ser a lo mejor una cuestión económica. Yo estoy ahorita realizando un proceso donde estoy manejando una indemnización por violencia patrimonial. Vamos a ver qué nos resuelve el juez de aquí de primera instancia, pero estamos trabajando en esto de violencia patrimonial, donde a veces te vas a Estados Unidos, mandas dinero a tu esposa con la confianza y pues ella se escritura y regresa y pues ya no quiere devolver esa parte, y tú haces con esfuerzo y de repente te dice pues que gracias, y tú ya estás en una edad adulta, porque la Ley General de los Derechos la Ley General de Adultos Mayores en su artículo 3 dice adulto mayor primero es toda persona de 60 años. Pero no toda persona de 60 años en verdad es vulnerable. Hay personas de 60 años que tienen una condición física mejor que, puedo decirlo, que la mía, sí, ¿no? Entonces también se debe de analizar si está dentro de esos grupos vulnerables, si es una persona que ya no puede físicamente o por la salud le impide, porque hay enfermedades crónicas degenerativas que también van deteriorando la salud. Entonces, también hasta eso, de cierta manera, la Suprema Corte o las legislaciones protegen a estos grupos vulnerables que son niños con discapacidad, niños menores, o personas con discapacidad, niños menores, adultos mayores, pueblos indígenas, niños en calidad de migración. Sí. Entonces, hay grupos vulnerables donde te debe la autoridad tener énfasis y actuar hasta de oficio en las pruebas, no esperar a que las partes lo pidan. Oye, aquí te están preguntando... Y cuando la madre genera más dinero que el padre, ¿es posible que el padre le pida manutención a la madre? Primero entendamos los roles del hogar, ¿sí me explico? Porque la esposa puede darse el supuesto de que sí genere más que el hombre y los dos puedan trabajar. Hay una figura muy interesante que se llama la pensión compensatoria, que es muy diferente a los alimentos. Los alimentos es una cuestión existencial, me explico. Cuando la persona no tiene otros ingresos, ¿sí me explico? Y que se dedicó al cuidado del hogar de la familia, pues no tiene cómo sobrevivir. Y la pensión compensatoria es que, vamos a pensar, yo tengo una casita, recibía 2,000 pesos de renta, y mi esposa trabaja de gerente en una gran empresa, entonces yo no pude entrar al ámbito laboral porque me absorbía el tiempo el cuidar a mis hijos, entonces sí le puedo pedir una pensión compensatoria, ¿sí me explico? Entonces tendríamos que analizar al supuesto a qué se refiere, no porque el que gane más le tiene que dar al otro, sino que es las cargas domésticas. Si los dos trabajan al igual, tú lavas, yo plancho, tú cocinas, yo lavo, una hora tú con los hijos, entonces hay una igualdad y no habría cuestiones de indemnización, ¿sí me explico? Nada más sería ver si la otra esposa que se dedicó o el esposo dedicó al hogar no tiene ingresos económicos. Entonces ahí se vería una pensión que se puede acabar cuando la mujer adquiera otro hijo, cuando esté, un ejemplo, que se case con alguien o se junte con alguien, deja de dársele esa pensión alimenticia. Entonces, no es quien gane más, sino tenemos que analizar el contexto de la situación para determinar si puede solicitar o no una pensión, o cómo se fijarían los alimentos en caso para el beneficio de los menores. ¿Sí me explico? Porque el 450 del Código Familiar dice, cumple asignando una pensión competente el que lo incorpora a su familia o da una pensión competente para este tema. ¿Qué quiere decir? Que si yo, hombre, tengo a mis hijos y mi esposa trabaja o mi esposa no los tiene, ella tendría que generar alimentos para mí, porque yo también estoy dando alimentos, ¿con qué? Con la asistencia, el cuidado y complemento. ¿Sí me explico? Porque estaría fijando ahí un juez una cantidad. Oye, estamos acercándonos hacia el final, tenemos 12 minutos para platicar. Y resaltaría algunas cosas que has platicado. Primero, que se privilegian los derechos de las personas en un matrimonio. Lo que se va a privilegiar ahora es los derechos de las personas, de vivir bien, de vivir tranquilos, de vivir con la libertad de no tener violencia dentro de la familia. Y esto también, y lo comentábamos también antes de iniciar el programa, que me pareció interesante, que puede darse el caso en el que incluso hay 3 personas que se llevan muy bien y que quieren contraer matrimonio. ¿Eso en México es posible, es viable?
Pues es un tema muy conservador México. Hemos visto casos en Brasil, en Chile, donde han existido casos de familia trimodal. Es una cuestión filosófica de analizar, decir, bueno, si nos dice el código que es la unión de dos personas con el fin de unirse, bueno, a lo mejor gente te limita a dos personas, pero bueno, mi libre desarrollo de la personalidad y dos personas más estamos de acuerdo en podernos unir en matrimonio, ¿por qué nos estaría restringiendo este derecho? Como el caso que la Suprema Corte ya autorizó la marihuana para fines lúdicos, ¿verdad? Porque también mi libre desarrollo de la libertad, del desarrollo de la personalidad, el de saber mi salud o qué quiero consumir, ¿sí me explico? Y por eso otorgó la marihuana y se quitaron algunas cláusulas de la ley de salud, sí que eran restrictivas, pero por ese libre desarrollo yo puedo, si quiero fumarme un cigarrito, pues adelante, pero les dijo en ciertas condiciones, donde no violes derechos de terceras personas, ¿no? Donde no haya niños, cosas por el estilo. Entonces, este tema sería un tema interesante, lo estuve en mi primera clase de la maestría platicando con un gran maestro que ahora es nuestro padrino de generación, el licenciado Sergio Silva, un gran maestro y luchador de los derechos humanos, y platicaba este tema, pues oiga, luego en forma chusca le decía, pues al rato hasta 3, dice, no, suena interesante tu tema, por si haces un buen planteamiento, con un amparo lo tendrías válido, ¿por qué no? ¿Por qué te coartaría cuando es el libre desarrollo de la personalidad? Y están ambas partes y se ven en ese proyecto de vida, ¿por qué no? Que todavía no sería muy bien visto en México, pero han avanzado los derechos humanos. Yo creo que el abogado que diga que la Constitución o no hemos avanzado en derechos humanos, pues no la conoce, ¿no? Todos estos derechos de presunción de inocencia, los derechos de los niños, de los derechos de libre desarrollo, un montón de principios que están surgiendo en beneficio de poder conseguir este objetivo, ¿no? Se va a escuchar cursi de ser felices, pues, de reconocer familias diferentes, están evolucionando. Finalmente este es el núcleo de la conversación, la familia, y estas familias están evolucionando, ya no es como las conocemos y hay que aceptarlo, hay que tener la mente abierta, siempre y cuando haya el principio de, yo diría que estoy de acuerdo en ello, los derechos humanos, que se privilegien los derechos humanos de las personas, siempre y cuando no afectemos a terceros. Si entre los 3 o los 4 ahí Maluma se vuelve profeta. ¿Sí? Y siempre y cuando no afectemos derechos de otras personas, podemos estar en la familia que queramos fundar. Y fíjate que con todo esto que nos platicas, por lo que veo, un abogado no solo se sabe leyes, sino que lee diariamente el periódico, por lo que veo, se informa de los casos diversos que se pueden encontrar en el país y en el mundo, y darle por un caso y marcar, como ustedes dicen, jurisprudencia, y que se dé un primer caso inédito en México y pum, que se dé. Sí, dejar precedentes para que en un momento dado puedan consolidarse como jurisprudencia. Tenemos que comprender este libre desarrollo de la personalidad, que es algo muy profundo, que es una línea también delgada donde no llegue a afectar a terceras personas, pero la libertad sexual es otro tema muy interesante, como la identidad, lo que te platicaba fuera de este nexo biológico que está por encima de la realidad social, del caso que te platiqué de esta niña que la madre entrega y que los padres de forma ilegal, así mismo dice la resolución, el del amparo indirecto, de que no era la forma idónea, tenía que haber hecho por adopción, ellos registran como hija y después la madre solicita el reconocimiento de la maternidad y determina el juez que el nexo biológico, la primera sala, que el nexo biológico no está por encima de la realidad social, porque la niña, ahora sí en pocas palabras, como dicen, es más padre el que cuida y cría que el que engendra. Entonces la niña reconocía como padres a ellos, su madre biológica era esta persona, pero el cambiarla de entorno social o de su espacio le traería una afectación. Entonces, claro, la libertad sexual, el que tú puedas también... el problema de la libertad sexual es cuando empiezan a reproducir cuestiones sin tu consentimiento, entonces ya se convierte en un delito. ¿Sí me explico? Es muy delicado esto, porque ahí nacen delitos electrónicos como el sexting, todas estas cuestiones, las extorsiones, que a veces mandan un video y esto ya anda circulando, eso es lo que está penado. Pero la libertad sexual es un tema muy interesante también ahorita, lo que se está viviendo, y todo viene del libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí me explico?
Sí, oye, aquí es la pregunta de Yoli Bravo. Si el padre de mis hijos está en Estados Unidos, ¿cómo puedo adquirir una pensión alimenticia? Muy sencillo, fíjate. Aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores sirve como autoridad central. Hay que determinar en qué parte de Estados Unidos se encuentra, porque hay acuerdos con Estados Unidos donde tú vas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentas información, si estás casada, acta de matrimonio, si no estás casada, acta de nacimiento, la información te puede realizar, y ellos mismos te realizan de forma gratuita la pensión alimenticia internacional. ¿Sí? Entonces, acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, si tenemos la información donde se encuentra, primero checar si se encuentra dentro de los estados partes que México celebró con parte de los Estados Unidos, y se hace el trámite. En caso de que no, se puede iniciar desde aquí un procedimiento de alimentos, a solicitar carta rogatoria, se manda al consulado mexicano más cercano del lugar donde él se encuentra, le notifican el proceso y se inicia el proceso de alimentos. Pero si está dentro de estos estados, reitero, pues es mucho más fácil, y la Secretaría de Relaciones Exteriores se encarga de hacer este trámite de forma gratuita. Ya casi nos vamos, nos quedan 5 minutos, pero te están mandando a saludar Cecilia Rotzol, Muchas Yoli, gracias. Obdulia Castán, ¿quién más? Bueno, básicamente son ellas. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por los saludos que le mandan a Eligio, muy buen abogado que tenemos para asesorarnos. Te quiero preguntar también, para acabando el programa, bueno, la gente insiste en casarse, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué podrías recomendar tú? Porque por lo que comentaste hace un momento, se puede generar un documento que podría ser así como que un acuerdo prenupcial, en donde nos ponemos de acuerdo qué va a ser tuyo, qué va a ser mío, o si nos separamos, cómo es que va a ser esa separación en los mejores términos. Sí, claro. Mira, como te mencioné, hay 2 tipos de régimen: el de separación de bienes y el sociedad conyugal. Pueden fijar capitulaciones en la sociedad conyugal, de decir, bueno, esto entra, o los bienes que vayamos a comprar dentro del matrimonio va a ser 50-50, o esto no. Ya fijarían esas capitulaciones atendiendo los requisitos que nos pide el Código Familiar. Los bienes separados es lo que mencionan: lo que es tuyo, lo mío es mío. Yo, más que el matrimonio, diría, si quieren contraer un matrimonio, es una institución social que sí es parte fundamental en nuestra sociedad, ¿sí me explico? Pero sí es importante que tomemos una decisión con la misma madurez que decimos unirnos, que con la misma madurez cuando decidamos disolver el matrimonio. Yo creo que se ahorrarían muchos problemas si 2 personas se sentaran y dijeran, ok, tú y yo ya no lo hacemos como pareja, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer por nuestros hijos, porque aunque estemos disuelto el vínculo matrimonial, siempre vamos a tener algo en común, que es nuestros hijos, y que tarde o temprano vamos a convivir en algún evento especial para él. Entonces vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a tratar con respeto, y entonces eso sería lo más ideal. Yo siempre he dicho que la materia familiar es un cúmulo de emociones, donde si no la sabemos canalizar, entonces un proceso se puede pelear, nomás por pelear, por lucha de poder. ¿Sí me explico? Decir, no, ¿por qué bajar que me gane? Entonces, métale, abogado, y tírele. Y también en nuestra parte decir, bueno, tenemos que realizar esto, porque tampoco no es una novela la demanda, o la solicitud, tenemos que hacer cuestiones técnicas. Entonces, yo lo que voy es, aunque digan, prefiero no casarme, me sale caro el divorcio, también está el concubinato. O sea, también aquellas personas dicen, no, pues yo ya tenía 3-4 años viviendo con ella, pero nunca nos casamos, pero también genera derechos y obligaciones. Ese es el punto. Sí. También eso es una protección que da el Estado a esas personas que son familia de hecho, que se nacieron de esta interacción de vivir como familia de forma continua, interrumpida, ¿sí? Y que a vista de toda la sociedad pues eran pareja. Entonces eso también genera derechos y obligaciones. Entonces es una responsabilidad, y más cuando tenemos hijos, de cierta manera el poder enseñarles que las disputas se pueden a través del diálogo, y no a través de utilizarlos como monedas de cambio. Oye, lo que se ve cuando enfrentamos un problema como como el divorcio y todo eso, lo que puede provocar, como pedir la custodia o pedir la manutención de los hijos, se ve que se requiere un abogado. Pero un primer acercamiento puede ser a través de las cabeceras municipales, se cuenta con un abogado.
que nos asesore? Mira, existe la Oficina de Mediación y Conciliación, que es de forma administrativa, que busca tratar de llegar a acuerdos, pero yo les aconsejaría más. Está el Instituto de la Mujer, también, que apoya en este tipo de orientaciones, también orienta también el DIF. Pero yo les aconsejaría que si ya quieren resolver un tema de cuestión familiar, acudan ante el facilitador del Poder Judicial, porque él puede hacer convenios de forma extrajudicial o de forma judicial. Entonces, este convenio, hay gente que se siente satisfecha y decir, bueno, ya tengo un documento donde llegamos a un acuerdo sin llegar a juicio. Lo ideal es que no hubiera juicios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos protegiendo los derechos de nuestros hijos. Y decir, bueno, ahí te va alimento para mis hijos, pero a veces resulta que no te quiero dar porque luego te lo vas a malgastar y yo no se lo vas a dar a mi hijo. Entonces, el detalle es saber la responsabilidad de cada uno, decir, ok, el dinero que me vas a dar es para mis hijos, lo voy a administrar, tú tienes tu derecho de convivencia, buscar no afectar a los niños en una separación, ¿no? Pero, como le digo, es un cúmulo de emociones que a veces viene de una lucha, ¿sí? De decir, no, pues yo tengo que ganar. Y es que el ser humano en cierta manera tiene diferentes formas ¿cómo decir? De personalidades. Hay personalidades flexibles, hay personas cerradas, y que tenemos que en cierta manera también como abogados detectar estos puntos, es decir, buscar la forma también de concientizar a una persona cerrada y decirle, oye, son 50 pesos lo que falta a la conciliación. O sea, en cierta manera, para tu hijo este tema velo y analízalo, y prepondera el desgaste emocional, porque un juicio también es un desgaste emocional y económico. Nosotros somos los que orientamos y somos puentes también de comunicación. Ahorita yo creo que la mentalidad del abogado ha cambiado, de que no todo es eternizar juicios, sino buscar la forma de solución más pronta, porque eso te da mejores recomendaciones, que en este abogado me lo resolvió en tanto tiempo. Y no decir, oiga, me está pidiendo cada ratito para las copias y ya lleva 2 años y no avanza. Sino decir, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar la mediación, o ya uno lo va realizando de antes, preparándolo para decir, bueno, llegar a este acuerdo. ¿Sí? Y un convenio, yo siempre le digo a mis clientes, son las bases, porque el convenio no va a abarcar cosas del futuro que no están previstas, son las bases para que ustedes puedan dialogar, porque el niño va a crecer y las necesidades van a aumentar. Entonces también el niño en un momento hay que respetar su autonomía progresiva, decir, oye, mami, hoy no quiero ir con mi papi porque tengo este cumpleaños. Papi, discúlpame, está bien, hijo, pero ¿qué te parece si te la cambio por tal día? Ok, eso sería lo ideal. Pero le digo, el tema de la familia es un tema de emociones, hay que tener paciencia, platicar con ellos, escucharlos también, y buscar una solución idónea y una estrategia jurídica idónea para la defensa de nuestro cliente y de los niños, ¿no? Muy bien, Eligio, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por gracias todo Carlos. lo que nos has platicado, una muy buena orientación. Gracias a los amigos que nos estuvieron viendo, a Fabián Gil, por aquí también escribió, a la licenciada, licenciado Aguilera, Viridiana Alcántara también. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo. Como siempre, gracias a Felipe, a Gerardo, a Jaime por su colaboración desde la cabina. Gracias a todos. Eligio, gracias. Y nos vemos la próxima. Ya es la segunda vez que nos visitas. Y la verdad es que muy bien, dominas muy bien los temas. De hecho, nos dices que estás terminando tu maestría y vas a terminar una próximamente en agosto. Mira, nada más. Sí, felicidades por los logros y qué bueno que te estás preparando por ello. Y gracias por haber estado. Pues aquí estamos cuando gusten, con mucho gusto, los conocimientos pocos que pueda tener y contribuir, adelante, y está abierta la invitación cuando me quieras invitar. Gracias, Eligio, gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima. Código Libre